Vamos a comenzar el estudio de los números complejos. El estudio de los números complejos surge de la necesidad de resolver la ecuación x cuadrado más 1 igual a 0. Si tratáramos de despejar x, nos quedaría x cuadrado igual a menos 1. Como todos sabemos, esta ecuación no tiene solución en el campo de los números reales, pues no existe ningún número real que elevado al cuadrado tenga por resultado un número negativo. Por lo tanto, vamos a definir, para tratar de resolver esta ecuación, los números complejos. Un número complejo, se lo nombra en general con la letra Z, es un par ordenado. Par, dos elementos. Ordenados quiere decir que tienen un cierto orden. De números reales. Es decir, un par AB, donde A y B son números reales. Por ejemplo, podemos decir que un número complejo es el número 3,2. Par ordenado 3,2. O el par ordenado menos 1,4, etc. Podríamos poner infinitos ejemplos. Vamos a definir algunos conceptos importantes que nos permitirán después trabajar con los números complejos. Cuando digo trabajar, digo hacer operaciones. Son los siguientes: complejo nulo, las componentes de un complejo, el opuesto de un número complejo, el conjugado y el módulo. Vamos por orden. Empecemos por el complejo nulo. El complejo nulo se lo denomina el par 0,0, obviamente. En general, con decir el complejo nulo es suficiente. Si fuera necesario, escribiríamos 0,0. Las componentes de un número complejo son los números A y B. A se lo denomina componente real y B componente imaginario. Después vamos a ver el porqué de estos nombres. Quiere decir que si tenemos el complejo, por ejemplo, menos 4, 5, la componente real es menos 4 y la componente imaginaria es 5. El opuesto de un número complejo es otro número complejo que tiene las componentes cambiadas de signo. Es decir, dado el complejo AB, el opuesto es menos A menos B. Por ejemplo, el opuesto de menos 4, 5 es 4 menos 5. Tiene las componentes cambiadas de signo. El conjugado de un número complejo AB es un número complejo que tiene la componente real igual y la componente imaginaria cambiada de signo. Así, por ejemplo, si el complejo es el complejo 7,3, su conjugado es el complejo 7 menos 3. La componente real es la misma, la componente imaginaria está cambiada de signo. Como se puede observar, el conjugado de un número complejo se escribe con el nombre del complejo y una raya arriba. Es decir, si el complejo lo escribimos con el nombre, le dimos el nombre z, su conjugado es el nombre, recibe el nombre z barra o z raya. Por último, vamos a definir el módulo de un número complejo como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, componente real y componente imaginario. Por ejemplo, si el complejo es el 3,5, su módulo es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, es decir, raíz cuadrada de 34. Los números complejos se pueden representar en el plano. A la componente real A la representamos sobre el eje horizontal y a la componente B sobre el eje vertical. Así, el número complejo AB queda representado por un punto en el plano. Es claro que el complejo nulo está representado por el punto 0,0, donde se unen el eje real
y el eje imaginario, es decir, el eje horizontal y el eje vertical. Por ejemplo, el complejo menos 1, 4, su componente real es menos 1, la representamos sobre el eje horizontal, su componente imaginaria es 4, la representamos sobre el eje vertical, y nos queda el complejo representado por este punto, el punto menos 1, 4. Si aplicáramos el teorema de Pitágoras, esta distancia es A, este cateto es A, este cateto es B, y por el teorema de Pitágoras sabemos que la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, la hipotenusa es esta distancia, que coincide con la definición que dimos de módulo de un número complejo. Por lo tanto, podemos asegurar que el módulo de un número complejo mide la distancia desde el origen de coordenadas hasta el complejo.